Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Pues bien, está saliendo más evidencia donde se está mostrando que los vikingos llegaron a América del Norte antes que Colón. Y sí, aunque el descubrimiento de América del Norte es un sinónimo de Cristóbal Colón, hay una nueva investigación que revela que los marineros vikingos desembarcaron en las costas de América del Norte hace unos 700 años antes que Cristóbal Colón. Los arqueólogos de la Universidad de Islandia llegaron a esta conclusión tras haber analizado la madera recuperada de 5 granjas nórdicas de Groenlandia, según un estudio publicado recientemente por la revista Antiquity. Y acá, este análisis microscópico de madera sugería que los nórdicos de Groenlandia utilizaron madera procedente de América del Norte hace más de 700 años. Este estudio ya se centró en la madera utilizada en los sitios nórdicos de Groenlandia entre el año 1000 y 1400. Durante estos hallazgos, parte de la madera procedía de árboles que crecían fuera de Groenlandia, y como parte del estudio se examinaron 8552 piezas de madera para determinar su origen. Solo 26 o el 0,27% del conjunto total había pertenecido a árboles que se importaban definitivamente. Estos eran roble, cicuta, haya y pino jack. Estos hallazgos resaltan el hecho de que los nórdicos groenlandeses tenían los medios, el conocimiento y las embarcaciones apropiadas para poder cruzar el estrecho de Davis hacia la costa este de América del Norte, esto a menos hasta el siglo XIV. Esto es lo que dice la arqueóloga Elisabeth Guðmundsdóttir de la Universidad de Islandia. Y acá, mira, los taxones de madera identificados en este estudio mostraban sin duda que los nórdicos cosecharon recursos madereros en América del Norte, y esto dijeron los investigadores, agregando que los árboles pudiesen haber sido talados cerca del Golfo de San Lorenzo en el extremo este de Canadá. Las pocas piezas de madera americana solamente se encontraban en una granja conocida como Garoar, la más destacada de este grupo, sugiriendo que las granjas de alto estatus como Garoar fueron probablemente los únicos asentamientos que tenían tanto la necesidad como los medios para adquirir madera de América del Norte, decían los investigadores. Y así, los registros históricos ya han sugerido durante mucho tiempo que la sociedad groenlandesa medieval nórdica de 985 a 1450 había importado esta madera de las Américas, pero esta es una de las primeras pruebas científicas que respaldaban la afirmación. Según un nuevo estudio sobre esta madera, estos viajes épicos se pudieron haberse emprendido para buscar recursos, y según un texto noruego del siglo XIII llamado Konunkuksja, todo lo que se necesita para mejorar la tierra debe de comprarse en el extranjero, tanto el hierro como toda la madera utilizada en la construcción de las viviendas. Groenlandinga Saga y Eriks Saga Rauda describen viajes entre Groenlandia y la costa este de América del Norte ya por allá del año 1000. Hay pruebas sólidas que respaldaban esta idea. Textos de la Italia del siglo XIV que hablaban de escandinavos que habían hecho contacto directo en un lugar llamado Markland, que se cree que formaba parte de la costa del Labrador en Canadá. Y en cualquiera de esta evidencia sólida de los asentamientos nórdicos de América del Norte, los arqueólogos de la década de los 60 excavaron una aldea vikinga en la isla de Terranova, que data de aproximadamente hace 1000 años. Se le conoce como Lance Aus Meadows. Se considera ampliamente que es la evidencia más temprana de la presencia europea en América del Norte. Según los investigadores, estos resultados de este estudio parecen respaldar las afirmaciones hechas en los textos medievales de que la madera se trajo del Nuevo Mundo a Europa. ¿Ustedes qué opinan de esto, amigos? Porque la verdad es que es interesantísimo. Por ejemplo, este tema de Terranova, ¿no? ¿Qué pasaba acá? Esto es el primer sitio permanente de vikingos en América del Norte. El puesto de avanzada costero de Terranova se le conocía como Lances Aux Meadows. Ahora ya tiene una fecha precisa. Los arqueólogos habían sido entusiasmados durante 60 años. Resultó tener 1000 años de antigüedad. Según los científicos, un nuevo tipo de procedimiento de datación que utilizó una tormenta solar pasada como punto de referencia indicó que la colonia fue ocupada en el año 1021 después de Cristo, hace exactamente un milenio, y
471 años antes del primer viaje de Colón. Esta técnica se había utilizado en 3 piezas de madera cortadas para el asentamiento, todos apuntando al mismo año. Un estallido cósmico masivo, muy probablemente una llamarada solar, creó este pulso en la creación del carbono 14 de la atmósfera de la Tierra por ahí del año 993, que fue absorbido por las plantas de todo el planeta a través de la fotosíntesis. Cada árbol vivo de 993 tiene un anillo revelador con una concentración de carbono 14 superior a la normal, y así estos investigadores pueden determinar el año exacto en que murió un árbol, contando desde ese anillo. Así, una explosión cósmica comparable del 775 había permitido a los científicos fechar correctamente la construcción de una iglesia en Suiza, así como la erupción volcánica cerca de la frontera entre China y Corea del Norte. Y estos investigadores de la Universidad de Groningen habían dirigido por el experto de radiocarbono Michael D., utilizando este enfoque en una colección de piezas de madera recuperadas por Lance Hawks Meadows durante las décadas de los 60 y los 70. Así, los arqueólogos saben que fueron cortadas con hachas de metal según las marcas de corte en la madera, y esto sugería que los responsables fueron vikingos, no los pueblos indígenas de América del Norte. La coautora Birgitta Wallace, arqueóloga de Parks Canada que ha pasado su carrera en este sitio, almacenó los fragmentos en un congelador durante décadas. Y así, la expedición vikinga marca ya una serie de momentos decisivos en la historia humana. Este asentamiento tiene los vestigios más antiguos de un viaje transatlántico. También simboliza el punto en el que las personas completaron la circunnavegación del mundo, miles de años después de haber cruzado un puente terrestre que anteriormente unía Siberia y Alaska. El científico de radiocarbono Michael de la Universidad de Groningen de Países Bajos, que había dirigido este estudio publicado para la revista Nature, decía: mira, muchas felicitaciones debería de ir a estos grupos europeos del norte por ser la primera sociedad humana en haber atravesado el Atlántico. Y estos vikingos, también conocidos como nórdicos, eran marineros de países escandinavos como Noruega, Suecia y Dinamarca. Viajaron por Europa, colonizando en ocasiones y comerciando o asaltando en otras. Construyeron colonias en Islandia y Groenlandia. Poseían habilidades excepcionales para la construcción de barcos y en la navegación. Los historiadores creen que los vikingos buscaban madera para llevarla a Groenlandia, que estaba relativamente desprovista de árboles. Y ahí está, amigos. ¿Ustedes qué piensan de esta situación, que los vikingos sí hayan llegado muchísimo antes a las Américas? ¿Qué relaciones pudiesen haber tenido ellos en contacto con las tribus nativas de América del Norte? Esto será interesante, pero vaya, la historia por lo general es escrita, es conservada y es tomada solamente por los vencedores. Entonces, en este caso cambiaría muchísimo el tema de cómo sucedieron las cosas. Incluso también hubo así, ¿no? Un tema interesante. Vinland, o la tierra del vino, no aparece en ningún mapa moderno, pero sin embargo, hace 1000 años había servido como escenario de un momento monumental en la historia mundial. Estas sagas islandesas lo registraron como el lugar donde 500 años antes de que Colón hubiese navegado en estos barcos, los vikingos se convirtieron en los primeros europeos en pisar el llamado Nuevo Mundo e incluso habían construido los asentamientos ahí. A finales de la década del 980 después de Cristo, los marineros nórdicos ya se habían establecido en Islandia y Groenlandia, estos peldaños del Atlántico que los acercaban a la costa canadiense. Y a partir de ahí, según estos informes orales de la época, escritos 2 siglos después en la saga de los groenlandeses o la saga de Eric el Rojo, estos vikingos habían tropezado con América del Norte alrededor del año 1000 después de Cristo. Durante los siguientes 2 décadas hicieron varias expediciones a este mundo nuevo para ellos. Habían construido casas, cosecharon recursos, comerciaron y se enfrentaron con los nativos. Luego, tan pronto como llegaron, abandonaron Vinland. Así, estos 2 cuentos a menudo difieren. Las sagas de los groenlandeses, después del avistamiento accidental de las tierras occidentales desconocidas, Leif Erikson exploró 3 regiones distintas de Canadá: Helluland,
la tierra de las piedras planas, que probablemente fue la árida isla de Baffin, Markland o la tierra de los bosques, que probablemente estaba a lo largo de la costa del Labrador, y Vinland, una región cálida en lo que ahora es la provincia de Terranova, donde Ericsson y una pequeña tripulación pasaban el invierno. En esta saga de Eric el Rojo, Ericsson es el descubridor accidental de Vinland y un comerciante islandés llamado Thorfinn Karlfenstein era su explorador. Dejado a un lado estos detalles, ahora sabemos que estas historias son al menos en gran medida ciertas. Estos vikingos se habían aventurado en América del Norte aproximadamente en la línea temporal que describía estas sagas, y esto lo convirtió en las primeras personas en salvar la división cultural más antigua del mundo. Y ojo amigos, porque en este tema, vean, ¿no?, ya científicamente acaba de salir la comprobación de esto. Vinland en la vida real. Durante siglos los eruditos habían agrupado Vinland junto con otros reinos legendarios, como el caso de Atlantis o Avalon, pero los arqueólogos siguieron buscando, y en 1960 la búsqueda valió la pena para Anne Sting Ingsgard, Helen Insga de Noruega. Excavaron un sitio donde una serie de escrituras en tierra ubicadas en el borde del norte de Terranova, cerca de una entrada en el Golfo de San Lorenzo. El sitio se llamaba Landsaux Meadows. Resultó ser de origen nórdico, como lo acabamos de comentar, y hasta esta fecha era el único asentamiento vikingo verificado en el continente. Consta de 8 edificios con una estructura de madera y gruesos muros de césped, construidos en el mismo estilo con el que se ve Groenlandia e Islandia. Unas eran viviendas, otras fraguas y talleres. Los excavadores habían descubierto evidencia de la producción de hierro y la reparación de barcos, entre otras actividades. Los expertos estimaban que este grupo de casas y talleres pudiesen haber sostenido de 70 a 90 personas durante todo el año. Probablemente habían tomado al menos 2 meses construirlo. Bridget Wallace, una arqueóloga sueca o canadiense que trabajó con los Insgard, había realizado las excavaciones adicionales para Parks Canada en la década de los 70. Aquí tenía ciudad cuidado de señalar que hay más en Vinland que este puesto de avanzada. Mucha gente comete el error de pensar que Vinland es solamente un punto en el mapa, pero es una tierra. Lo mismo que Groenlandia e Islandia significa un área grande. Y la primera parte de la palabra explica por qué esta gran área trajo a tantos vikingos, porque estaba repleta de uvas silvestres, este ingrediente clave del vino, que no crecía en ningún lugar cerca de la desolada tierra natal. El poder de un cacique en la sociedad nórdica se basaba principalmente en cómo podía lucirse y ser muy impresionante. Tener vino impresionaría muchísimo a cualquiera, porque este era muy raro, y según la saga de los groenlandeses, Ericsson cargó su barco con uvas durante su primer viaje. Él y sus seguidores también se sintieron atraídos por la madera, puesto que Groenlandia prácticamente no tiene árboles. Entonces, ¿por qué abandonaron América del Norte estos vikingos? Acá, dada la arquitectura a largo plazo de las Landsaux Meadows y la generosidad que los rodeaba, Wallace decía: creo que este era un lugar que tenía la intención de utilizarse durante mucho tiempo, pero según la evidencia arqueológica no lo hicieron. Y esto también encaja con las sagas, donde los vikingos parecen haberse quedado en Landsaux Meadows durante unas pocas décadas como máximo, y luego regresaron a Groenlandia. Para una cultura tan resistente, capaz de sobrevivir al duro clima del norte, puede parecer extraño que fracasasen en este lugar relativamente hospitalario, pero los expertos tienen algunas hipótesis para explicar esta repentina partida. Una idea es que simplemente fueron expulsados por los nativos, a los que llamaron Skrælings, un problema que nunca enfrentaron en Groenlandia e Islandia deshabitadas. Precisamente esta era la razón por la que en la saga de Eric el Rojo sucedía, y aunque el comercio entre estos dos grupos comenzó de manera amistosa, la situación se desplazó rápidamente y parece que los vikingos tuvieron que huir más o menos en una gran lluvia de misiles. Sí, después de una escaramuza mortal de los nativos, decía la saga, ahora eran de la opinión que aunque la tierra pudiese ser escogida y buena, siempre había guerra y terror cerniéndose sobre ellos, por parte de aquellos que habitaron allí antes que llegasen. Así, de todos los artefactos en Landsaux Meadows, solo uno
habla de las relaciones entre los vikingos y los nativos americanos. Una sola punta de flecha, alojada en la pared de una casa. Incluso entonces es imposible decir si llegó allí directamente a través de este arco o si estaba en un trozo de césped que los vikingos usaron más tarde para construir la casa. Pero lo más probable es que esta combinación de estos factores los haya obligado a navegar de regreso de donde vinieron. Wallace señalaba que la base de operaciones de Groenlandia era escasa en sí misma y puede haber sido insostenible utilizar una colonia remota de solamente un par de cientos de personas para poblar una colonia aún más remota. La evidencia climática sugería que su retirada también coincidía con la ola de frío, probablemente con el avance del hielo marino, y esto dificultaba el viaje entre Groenlandia y Vinlandia. Además, estaba reuniendo recursos de un lugar casi tan lejos de Groenlandia como de Europa. Su principal fuente de comercio y sin la ventaja de la proximidad, ¿por qué reinventar la cadena de suministro? Así que también hay más sitios vikingos en América del Norte quizás. Lance Oaks Meadows es la única prueba de que los vikingos llegaron a América del Norte. Y ojo, ya salió la de la madera en las construcciones que había precisamente en Groenlandia, ¿no? Esto traído de maderas de Norteamérica. Así coincide con la descripción de Stamford, el asentamiento durante todo el año que, según la saga de Eric el Rojo, los vikingos habían utilizado como punto de partida para sus viajes más profundos hacia Vinlandia. Entonces, si la saga dice la verdad y no hay razón para pensar que no lo haga, en términos generales, un segundo asentamiento permanece sin descubrir. Hope, o pronunciado como Esperanza, era un sitio estacional. Estaba más al sur, donde recolectaban madera y uvas en el verano. Estos arqueólogos no han encontrado rastros de él, pero las sagas ofrecen algunas pistas, porque además de uvas era rico en salmón y los nativos fabricaban botes de piel de animal. Según estos criterios, Wallace confía en que Hope estaba en algún lugar de lo que ahora es el este de New Brunswick, probablemente el área alrededor de Miramichi o Charlevoix Bay. Aquí, esta es la extensión más septentrional de la gama de uvas silvestres y de los nogales cuya madera se ha encontrado en las Lance Meadows. Otros investigadores también han propuesto ubicaciones a lo largo de la costa atlántica, tan al sur como Maine, Boston y Nueva York, pero donde quiera que estuviese Hope, Wallace duda de lo que quede algún rastro. Como asentamiento ligero y temporal, probablemente no fue construido con la suficiente solidez para poder ser detectable siglos después. En 2016, Sarah Parker, arqueóloga de la Universidad de Alabama, que utilizaba imágenes por satélite para localizar estructuras enterradas, había descubierto lo que parecía ser una pista prometedora en Point Rose, un extremo suroeste de Terranova, y mientras excavaba, su equipo encontró hierro, pero resultó ser del tipo que se desarrolla naturalmente en los pantanos, en lugar de fundirse, y desde entonces no ha habido avances en la búsqueda. Ya entonces argumentaba Wallace que Hope puede continuar eludiéndonos. Creo que sería extremadamente difícil encontrar cualquier tipo de evidencia física, y esto es una pena, pero ciertamente no pagaría por una excavación. Y así, sin embargo, los arqueólogos, tanto aficionados como profesionales, están atentos especialmente a New Brunswick y Nova Scotia. Lo que se está revelando o están dejando revelar sobre los nórdicos en América del Norte, que una cosa es segura: la gente ama a los vikingos, decía Wallace, y agreguen que el tema aún está maduro para la investigación. 50 años después de que comenzase a trabajar en Lance Oaks Meadows, todavía se mantiene al tanto de los últimos artículos académicos. Todos los días encuentro uno que vale la pena de leer. ¿Y ustedes, amigos, también les gusta este tipo de historia? ¿Les encanta la cultura, todo lo que hay de los vikingos? Para la Granja Humana MX, se despide Pablo, y recuerden esto siempre: piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos. Nos vemos hasta el próximo videoprograma. Hasta luego. Cuídense mucho y por